Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Rosario hace rato que viene siendo noticia, tristemente, en nuestro país. El narcotráfico viene pegando cada vez más duro, el endurecimiento de las medidas de detención aplicadas por uno de los tantos protocolos originados por la ministra Bullrich. Hizo que, vimos aquella requisa a lo Bukele, donde se le secuestraron celulares y un montón de cosas a los detenidos, justamente que son capos narcos de Rosario. Y a partir de ahí empezaron las represalias que lo que exigen, en definitiva, es que se morigeren estas medidas de detención, que vuelvan a tener acceso a la comunicación con celulares, que vuelvan a condiciones de detención más favorables. De hecho, la justicia tiene que resolver, no sé si sucederá en el transcurso de esta semana, pero tiene para resolver un pedido justamente de Esteban Lindor Alvarado, que es uno de los capos. En Rosario tenemos hoy por hoy detenidos gente de la banda de los monos, ¿sí?, que son los Cantero y los Alvarado. Bueno, Lindor Alvarado tiene un pedido, uno de los varios que hay, de habeas corpus, en los cuales lo que solicita a la justicia es esto, que se declare la inconstitucionalidad del protocolo que agrava la situación de la detención de los capos narcos, y que vuelvan a tener, si se quiere, las mismas medidas que otros detenidos, entre ellas las visitas mismas, ¿sí? De hecho, hasta llegaron, creo que uno de los Canteros llegó a plantear que su sexualidad había mutado y entonces quería visita higiénica con obviamente un integrante de su banda y lejos de su intención o de su realidad era algún cambio en sus gustos sexuales, sino que lo que necesitaba era reunirse con gente de su banda para poder seguir ordenando desde la cárcel y seguir manejando las cosas desde la cárcel. Es un tema bastante complejo que requiere de muchísimos cambios. Evidentemente, hasta ahora la cosa como venía no funciona. Está claro el mensaje que han dado, todas las bandas. Rosario está dividido principalmente en tres grandes zonas, que son norte, oeste y sur, que son, donde manejan el narcotráfico. El mensaje es de las tres zonas unidas. De hecho, los homicidios, después lo vamos a estar charlando bien con Mario Cariño, pero los homicidios tienen que ver con las zonas y una demostración de que están unidos en la lucha contra las instituciones, no sé cómo decirlo, y entonces también entra en juego esto que vienen planteando de que ya no es lucha contra el narcotráfico solamente, sino que además se trata de terrorismo. Bueno, es otra de las cuestiones que vamos a analizar más tarde, si efectivamente esto es terrorismo y si se le puede aplicar las penas del terrorismo, y también la vialidad de la propuesta que tienen, que requiere una reforma legislativa vinculada a la posibilidad de aplicarle a todos los integrantes de la banda, hacerlos penalmente responsables de la totalidad de los crímenes. Eso les sumaría penas que los dejarían a todos por lo menos 50 años adentro de la cárcel. Y ¿qué resultado ha dado, por ejemplo, en Italia contra las mafias y demás? Que es el planteo y la propuesta que hacen desde el gobierno nacional. No hay lugar a dudas de que, como venía hasta ahora, no servía para nada y que hay que cambiar la forma de combatir el narcotráfico. Vamos a tratar de analizar primero si este camino es correcto, si el que están tomando es correcto y si se puede en función de nuestra Constitución y los pactos internacionales. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo.
van a matar nuevos inocentes. Anoche fue la amenaza y anoche mismo, cerca donde estamos nosotros también, se acercaron 2 motos a un camión de recolección de residuos, desenfundaron un arma, tiraron 2 tiros al aire. Cuando le quisieron tirar al conductor de este camión, una persona normal, un trabajante, recolector de residuos, no salió la bala. Rosario vive sus días más difíciles. Balearon a un chofer de colectivos, incendiaron un taxi y atacaron una comisaría en pocas horas. Un sicario subió a un colectivo, le disparó en la cabeza al conductor y escapó con un cómplice que lo esperaba en una moto. Sí. A mí me mandan una foto de Nelson Sí. y dicen Lo eso. estamos viendo, Decirle que si llega a Seguí y Oroño, que es una dirección, lo sacamos a tiro. El que avisa no traiciona. Eso es una típica frase que ya en varios textos ellos lo dejaron. Que vaya bajo amenaza, ¿no? de Rosario, que se vaya a Rosario, dice. El que avisa no traiciona. Claro, que se vaya de Rosario, no lo queremos acá afuera. Sí. Atentamente la mafia también es una frase que siempre pusieron. ¿Qué es eso? Que no se acerque a Francia y Seguí. ¿Qué es eso? Y Oroño y Seguí son 2 direcciones fuera de Rosario, te está diciendo. Te está dando direcciones. Claro, Nelson estaba pasando con el equipo y mostrando todo en vivo. Ah, ese lugar, Si no, claro. va a terminar como cabeza. Entonces, acá tenés una amenaza. Me acompaña ahora Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero. Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por venir. Un gusto, gracias a vos. Bueno, Rosario está más picante que nunca. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre las medidas que se vienen tomando y bueno, si crees que este es el camino. Un cuadro dramático, y no va a ser solo mi opinión personal que la tengo, sino la del Partido Obrero, que tiene un fuerte trabajo en Rosario. Lideramos el Frente de Izquierda en la provincia de Santa Fe y tenemos mucho trabajo político en los barrios, particularmente el polo obrero, como es natural. Hay mucho contacto. El camino que se está mostrando es el mismo que ya vimos varias veces. Ministros que desembarcan, un show de tropas federales, foto, despliegue, propaganda, y el narcoestado sigue agravándose con el correr de los años. El problema gravísimo de Rosario, como lo es de toda la República Argentina, ojo, el narcotráfico no termina en la ciudad de Rosario. Hay un epicentro ahí porque no se han atacado los problemas fundamentales que llevaron a que el narco haga una plaza central en Rosario, puerto privado, casino para lavar dinero, financieras. Hay que ir a la cabeza del problema del narcotráfico. Este es un gran tema, nadie discute los puertos privados, salen toneladas de droga, porque claro, nadie quiere molestar a los exportadores, a este, al otro, bueno, pero acá es una discusión que se dio. Acá tenemos un problema muy grave, están fuera de control. Por la hidrovía llegan, porque además tenemos las fronteras porosas, la hidrovía por la que transita la droga y llega de países vecinos. Argentina está considerada más que todo un país de tránsito, a pesar de que está girando también cada vez menos de tránsito y más de exactamente. Destino. Otro tema, cuando yo digo narcoestado, acá hay una complicidad de las instituciones brutales. No podría haber Fíjate, hay periodistas, hay investigadores que han hecho algunas observaciones muy agudas. Nunca hay un tiroteo con la policía. Matan civiles. Pero tiroteo o se matan entre ellos. O se matan entre ellos, entre bandas. Ahora pasaron entre bandas. Ahora se organizaron. Ya habían amenazado la familia de Messi, de la señora de Messi. Bueno, han atacado distintos sectores. Con la policía no se notan tiroteos nunca. Y ayer un colega tuyo, que creo que conocí también en estos estudios, Alejandro Cancelari, muy experto en la provincia de Buenos Aires, él decía que cada causa federal de narcotráfico en el Gran Buenos Aires tiene 4 a 7 policías involucrados. Y no hay una realidad muy distinta en Rosario. ¿Cuántas cúpulas policiales cayeron
desde la década, ponele que tenemos este agravamiento del narcotráfico en Rosario, una atrás de otras. Sí, y van a parar a los tribunales. Aparte, si repasamos un poco, muchísimas veces pasa que hay narcos que ni se los busca. Me acuerdo que habían agarrado en Castelar, creo que el año pasado, que tenía orden de captura, el tipo estaba viviendo en la misma casa donde se sabía que estaba hacía años y nadie lo debe buscar a la casa. A la casa. Entonces ahí hay también fiscalías, hay jueces, es decir, hay un entramado que tiene que ser desmantelado. Entonces, nosotros apuntamos a la cabeza del problema. Y esto del desembarco de fuerzas de seguridad y fuerzas de seguridad, es evidente que hasta acá fracasó, porque ha venido progresando bajo el gobierno peronista, el gobierno anterior, bajo el mandato de Bullrich, el gobierno siguiente, y ahora vuelve con lo mismo. Sí. Después un pequeño apartado sobre las cárceles Bukele. Es una monstruosidad que no va a ninguna parte. Lo que sí puede naturalizar la tortura e ir pavimentando un régimen totalitario en la Argentina. No vamos a salir del narcotráfico con esas fotos de cárceles a los Bukele. Creo que hay que atacar el problema. Y luego, la miseria social, lógicamente, crea el marco para cooptar una juventud que no tiene salida. Si vos tenés una Argentina con el 60% de chicos pobres, y estoy mencionando una cifra muy vieja. Porque vos recordás que la pobreza pasó al 57, fin de febrero y ahora marzo ya no sabemos dónde está, y ese porcentaje en la juventud es enorme, el porcentaje de pobreza. Lógicamente un pibe no tiene salida, son pasto para la cooptación del narco. Pero hay que atacar el pez por la cabeza, ¿no es cierto? Sí, aparte hay una cuestión que es fundamental. Si justamente no se hace un seguimiento del dinero y si no se combate el lavado de dinero, nunca lo vas a cortar, porque una vez que vos lo secás de plata, empiezan a tener problemas en serio, pero si no, siempre hay financiación. Supuesto. Y entonces, una legislación de excepción o una acción de excepción tiene que romper el secreto bancario para que se vea el problema del lavado de dinero. Hay que intervenir los puertos, puertos privados. Ahora Milei va por el camino contrario, dice hagamos cárceles privadas. No sé si lo escucharon. No llegué. Esa es la última, cárceles privadas. Una cosa que se ha probado en algunos lugares, en Estados Unidos ya están medio de vuelta. Porque aparte tenés que tener un Estado poderoso que gasta en tercerizar la cárcel. Imagínate, privatizar hasta las cárceles. No, al revés, las cárceles son el lugar, al revés, de agravamiento de la delincuencia. No son un lugar de reinserción, de reeducación. Bueno, igual en un capo narco no sé cuánto más se puede grabar, ya llegaron a la cima. Un capo narco no es que lo reinsertás con una escuelita educativa. Pero voy a lo siguiente, ahí están pobladas las cárceles. Los capos narcos son relativamente una minoría. Pocos, sí. Son una minoría y muchas veces viven en Los Cantes, en Puerto Madero, ¿no? Hay muchos que dicen vayan a Puerto Madero, no al barrio más profundo del sur de Rosario, donde por supuesto hay que proteger a las familias, lógicamente. Pero yo te digo, en el Polo Obrero hemos visto, y aparte ha habido movilizaciones, familias desesperadas, porque los tipos dicen vos acá no podés vivir más, te tenés que ir y te empiezan a balear la casa. Después te balean a alguien de la familia hasta que esa familia se va para tomar una casa al control de los narcos. Totalmente. Y bueno, se ha producido en Rosario una irrupción popular porque hay paros. Bueno, ya los propios trabajadores están tomando de algún modo las cosas en sus manos, pero vos te das cuenta que esto necesita una salida. Creo que por el camino que vamos
es el camino de siempre. Néstor, y si vos haces lo mismo de siempre, vas a tener los resultados de siempre. Tal cual. decime, Néstor, ¿qué opinas respecto de esta situación que en este caso está ocurriendo en la provincia de Santa Fe y que repercute en todo lado con respecto a la baja de imputabilidad de la edad de los menores? Porque si bien los menores de edad son inimputables de los 16 a los 18, el gobierno está propulsando esta idea de bajar la imputabilidad de los 14 a 14 y 16, si no me equivoco. ¿Qué opinás vos en este momento, en esta situación, en este tipo de intervención, si se quiere, o ayuda logística del gobierno nacional hacia la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que la mayoría de los delitos, los homicidios, los sicariatos, fueron cometidos, o por lo menos se sabe que fueron por lo menos por menores de edad? Mira, en la estadística del delito, el menor de edad en los crímenes a mano armada es un 4%. Estadística nacional. Sí. Después no tengo una estadística inmediata de Rosario. En general, ningún experto te dice que el problema pasa para resolver la inseguridad por la baja de imputabilidad de los menores. Ya hay un régimen penal para los menores. No es que no lo hay. No es que el menor simplemente se va a su casa si mató a alguien. Va a ir a un reformatorio. Hay un régimen penal especial. Creo que es irrelevante. Es una bandera más para seguir huyendo hacia adelante. Es decir, el problema de fondo. Claro, y eludir el problema de fondo. Y con respecto a la aplicación, supongo que viste la conferencia de Bullrich, de aplicarles justamente penas como si se tratara de un delito de terrorismo, ¿sí? Y que en definitiva se agraven todas las penas, sobre todo de los homicidas, el que mató a Bruno y los que mataron anteriormente al colectivero. Sí, mirá, el tema punitivista viene en debate hace rato. Ya en el propio Néstor Kirchner se dio ante las leyes Bloomberg, ¿se acuerdan? Sí. Y bueno, se pero eso aprobaron. dio resultado porque en definitiva los secuestros extorsivos y sobre todo secuestro extorsivo seguido de muerte es una modalidad delictiva que... Sí, justamente en la provincia de Buenos Aires la cartelización de las comisarías pasó de la trata, luego al secuestro extorsivo, luego a los desarmaderos y se ha estacionado, según los expertos, en el narcotráfico. Ha ido girando y si mirás bien, el agravamiento de las penas no ha cambiado el problema de la ¿Vos decís inseguridad. que no fue una solución para que cese el la delito? inseguridad, por supuesto. La No, inseguridad no, yo ha digo... sido creciente. La inseguridad ha sido creciente. Sí. Yo creo que hay herramientas penales a rolete para aplicar. Acá tenemos otro problema, que es la impunidad, que es la conexión institucional y el amparo institucional del delito, y bueno, y una Argentina que se descompone por todos lados. Porque cuando vos tenés la crisis económica recurrente y que se va profundizando, ojo, con Alberto Fernández, con Macri, con Alberto Fernández, antes con Cristina, ahora con Milei, es un cuadro socialmente desesperante. Nadie puede pensar que van a terminar con los problemas de inseguridad y narcotráfico en este cuadro que se está planteando una Argentina tipo Ecuador del 70% de pobres. Olvídate, mirá Ecuador dolarizado, que ha llegado a matar un candidato a presidente, el narco. Virtualmente en un momento estar tomado un verdadero narcoestado, o el Estado tomado por los narcos, o un Estado narco adentro del Estado. Llamale como quieras, en el Ecuador dolarizado, que es la meta de Milei. Bueno, de hecho, en una entrevista bastante reciente, el presidente de Ecuador dijo que uno de los problemas que trae la dolarización es justamente que no se puede hacer el seguimiento de, digamos, de la ruta del dinero, porque al estar dolarizado y como el narcotráfico se maneja en dólares, ni siquiera tenés el cambio de moneda. Me suena a excusa, porque si vos nacionalizás la banca, tengas la moneda que tengas, vas a tener el control del movimiento bancario. Me suena a excusa. Bueno. ¿No? Pero no había escuchado el argumento. Sí, lo dijo en una entrevista. Pero mucho. Me suena a excusa. De cualquier manera, acá tenemos un presidente que dice que va a la dolarización. Hablando un poquito, cambiando un poco el tema, viste que echaron al secretario de Trabajo recientemente, producto de
que bueno, se descubrió el incremento del 48% que habían hecho en el Ejecutivo y que en definitiva alcanzaba a todos los funcionarios de alto rango, del presidente para abajo. Lo gracioso es que no era el secretario legal y técnico, no fue por el rango que tenía, Yacine no firmaba el decreto, no integra de ninguna manera decisión y sin embargo no tiene nada que ver. Después, claro, hace hace rato que no veía un caso tan patente de chivo expiatorio, ¿no? Sí, fue chivo tremendo, ¿no? expiatorio. El tipo no firmó, firmaron Milei, Pose, jefe de gabinete, y Petovelo. Y Petovelo, claro. De Capital Humano. Son los tres firmantes y echaron al otro. Que claro, alguien que no integraba, no integró ni la redacción, ni la confección, ni la suscripción firma del documento. O sea, echaron a uno que no tenía nada que ver. Indudablemente lo querían echar. Sí, está claro que Yacine no lo querían. No lo querían, que lo acababan de poner. Es un tipo empresarial este Yacine. Ahora acaban de poner un directivo de Techin. Ah, mirá vos, importante. La persona que ha suplantado a Yacine es Julio Cordero. Julio Cordero, un directivo de Techin. Sí. Así que Techin, el grupo Techin principal, Grupo Económico Argentino, Pablo Roca, está a cargo del Ministerio de Trabajo para defendernos a los trabajadores. Sí, ¿Qué querés que te diga? En una de las intervenciones por ahí más recientes que tuvo, justamente cuando se estaba debatiendo la reducción de la jornada laboral, Cordero es el que dice, y que salió en muchos medios, decía que para qué quería la gente trabajar menos, que qué iba a hacer en su casa. Claro, exactamente. Ese es Julio Cordero. Me recordó, claro, ese es Cordero, tenés razón. Me recordó el caso cuando Menem le entrega el Ministerio de Economía al grupo Bungiborn. ¿No es cierto? Es decir, hubo gente que le dijo: Milei, tenés que hacer un gabinete de coalición porque así no podés gobernar. Se ha armado todo un debate por la crisis política que está atravesando este gobierno. Chocó con gobernadores, chocó con el Parlamento. Bueno, ha habido grandes movilizaciones populares y creo que la va a haber mucho más, y tendríamos que haberla mucho más hasta terminar con este plan de guerra contra la mayoría trabajadora argentina. Sí. Pero él está operando en el gabinete, se ve que lo está repartiendo entre grupos económicos. Acá le tocó al principal grupo económico argentino. Sí. Es notable el derrotero político de este gobierno. Es realmente sorprendente. Ahora ha propuesto este pacto de mayo, que es un pacto extorsivo, porque hay que aprobar la ley ómnibus, aprobar el otro, lo sentó a los gobernadores para que en mayo le firmen su gran motosierra y su gran licuadora, de la cual los primeros y más brutales víctimas son los jubilados. No te quepa ninguna duda. Hoy fracasó por motivo de los radicales, un grupo que creo que va a terminar con el radicalismo, fracasó la sesión especial para discutir movilidad. Ajá. ¿Viste? Hubo una sesión especial, iba a tener quórum y los radicales le sacaron el cuerpo. ¿Y por qué? Bueno, porque los jubilados son los primeros perdedores. En este cuatrimestre de Milei, digamos, si consideramos hasta el 31 de marzo, van a tener una pérdida superior a 40 puntos. Los jubilados. Que ya venían bastante golpeados. Que venían regolpeados porque les robó Macri, les robó Alberto Fernández, venían perdiendo. Sí, todos fueron cambiando la fórmula. Exactamente. De movilidad jubilatoria, porque en ese momento en realidad era lo que les convenía para actualizarlos en menor medida. En el empalme de una fórmula con otra, ahí te roban. Sí. Ahí es cuando te sacan la billetera. Y lo que le han sacado a los jubilados es histórico. Hoy leí un experto que la mínima, contando los bonos no lo podés contar porque los bonos están hoy, mañana no están. Sí, la mínima. Es que el bono es casi una liberalidad. La mínima ha perdido 14% de su promedio histórico. Pero el bono no existe, yo no cuento el bono porque son 7,5 millones y el deterioro es de todas las escalas, y una vez que esté la nueva movilidad se acabaron los bonos.
¿no es cierto? Claro. El jubilado hoy en su abrumadora mayoría está por debajo de la canasta mínima de la tercera edad, pero abrumadora 85-90%, que calcula el defensor de la tercera edad de la capital, la única defensoría que hay, que es Eugenio Semino, y si vos la actualizás, la última que hicieron de octubre, ahora, y bueno, la mínima está en 1/3 de la canasta verdadera de la tercera edad para que tenga una vejez digna la persona, ¿no? No hablemos si no tiene vivienda y está pagando un alquiler. Olvídate. Seguro que sí. No, el ajuste de Milei es un plan de guerra contra los trabajadores. Es él o nosotros. Por eso desde el Partido Obrero estamos planteando en todo el movimiento obrero, ocupado, desocupado, las novedosas asambleas populares que hay ahora, que tenemos que tener un plan de lucha para derrotar en las calles a esto. Por supuesto hay que luchar en el Parlamento, hacemos los planteos que haya que hacer a la justicia, pero esto lo va a resolver el movimiento popular o no lo resuelve nadie. Una buena señal nos dieron las mujeres con una movilización del 8 de marzo. Del 8 de marzo, que algunas estiman en todo el país en 1 millón de personas. Fue monumental. Y el 24 de marzo, ante el gobierno negacionista, creo que vamos a tener una gran movilización. Esa es la próxima gran movilización. Yo creo que sí, sí. Es la próxima. Después tenés conflictos obreros, paros de gremios. Sí, bueno, es inevitable. Un ingenio de Salta entró en huelga general. Bueno, paro de transporte en el interior del país ha habido un montón en este trayecto. Lo que pasa es que muchas veces, como se suele decir, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, entonces saben los paros de acá, pero en el interior del país han habido montones de paros de transporte por el tema de los subsidios. Exactamente. Es que se cae todo. El ataque a los fondos de los gobernadores no es a los gobernadores, es a la gente de cada una de esas provincias. El FONIT de los docentes es un ataque a los docentes, sí, es a los docentes, no a los gobernadores. Sí. ¿No es cierto? Ahora los gobernadores que hacen aplican un ajuste. ¿Quién es el más golpeado por este gobierno? ¿La clase media o la clase baja? Y yo creo que los está golpeando por igual, porque la clase muy baja, digamos, los más sumergidos, el potencial trabajo lo ha congelado, lo está desmantelando y a los comedores no manda 1 kilo de comida. Hay 45.000 comedores y no tiene nada que ver que gerencia ni nada, lo mandaba Desarrollo Social en camiones a la comida. Esa comida comprada por Desarrollo Social no va más. O sea que a los de abajo, más vulnerables de todos, hasta el FMI está preocupado, los está golpeando terriblemente. Y a la clase media, con las prepagas, la liberación del precio de los colegios privados, bueno, los está matando. ¿No es cierto? Y además la eliminación del subsidio de digamos, todas las energéticas. Y ahora vienen por ganancia en los salarios. Bueno, tal cual. Néstor, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos que ir a un breve corte y enseguidita volvemos. Una hora con los protagonistas de la vida social, cultural, política y deportiva de nuestra región. Con la conducción de Raúl Martínez. AM. Miércoles, 21 horas. Por Somos. La actualidad del remo y el canotaje. Las regatas más importantes con entrevistas a sus protagonistas. Los mejores consejos para salir a navegar los vas a encontrar en Todo Remo y Canotaje. Viernes, 21 a 30 horas. Por Somos. Arrancó la cuenta regresiva. María Becerra en vivo por Flow. Disfruta de la transmisión exclusiva de su show, desde donde estés. Este 23 de marzo, mira a la nena de Argentina en su presentación más esperada, solo por Flow. Jueves, 16:30 horas, por Somos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Magazine Mujer.
háganme compañía esta media hora porque les propongo entretenerlos e informarlos. Magazine Mujer, domingo, 21:30 horas, por Somos. Somos Noticias, con un resumen completo en el regreso a casa. Las historias que te conmueven y las imágenes que te van a impactar. Para saber lo que pasa cerca de tu casa de lunes a viernes, 19 horas, por Somos. Mirá Lollapalooza en vivo por Flow. Lleva el festival a tu casa, al bondi, a donde quieras. El escenario lo ponés vos. Disfrutá de todas las bandas, los 3 días, 4 canales, entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte de nada. Viví la transmisión oficial de Lollapalooza Argentina, solo por Flow. Estamos ahora con Leo Wilansky, él es titular del ENAC. Y lo primero, Leo, que te voy a pedir es que le cuentes a nuestra audiencia qué es el ENAC. Es una organización de empresarios nacionales, pymes. Representamos a 500 empresas de 20 provincias, de entre 1 y 2.000 trabajadores de todos los sectores productivos. Sí. Y bueno, básicamente tenemos el rol de representar políticamente a estos empresarios en lo que hace a la política económica, a la política productiva, frente del mercado interno, frente a la coyuntura, etcétera, con presencia en el Congreso de la Nación, con interacción con los distintos ministerios que son referidos al área productiva, y después trabajamos mucho la dimensión de fortalecer el management empresarial nacional, hacer mejores empresarios, formarlos, capacitarlos, tener esquemas productivos más eficientes, más productivos en un mundo que se está sofisticando y que necesita que todos estemos a la altura de la situación. Bien, contame en estos 3 meses que van de gobierno, cómo se vienen dando los cambios para las pymes. Sí, acá hay que clarificar, digamos, desde el objetivo es que hubo una elección, hubo una propuesta electoral con algunos lineamientos generales y no en detalle, y que la sociedad se inclinó por esa propuesta, que fue la de Javier Milei, presidente, y Victoria Villarruel, vicepresidenta. Recién en enero pudimos claramente determinar o definir qué modelo de país esa propuesta electoral ofrecía, con la ley bases y complementada con el DNU 70-2023. Entonces, ahí nosotros de alguna manera razonamos que es una propuesta de país parecida a los 90, ¿no? Una economía que busca una estabilidad tipo 1 a 1, que busca una apertura de importaciones mucho más abierta a la que tenemos hoy, que para nosotros no es consistente con la infraestructura, con el perfil que tiene la Argentina empresarial, social, etcétera. Y así lo planteamos en el Congreso, ¿no? Sí, de hecho, justamente como no están conformes a partir de que se conoció la inflación de febrero, y dado que la inflación en alimentos sigue bastante alta, y obviamente eso es una de las cosas que golpea más a la sociedad en general, ahora se viene la apertura
de hasta las gaseosas, todo, o sea. Claro, ¿cuáles los mandatos por los cuales propone ese gobierno? Bueno, bajar la inflación, eliminar el déficit, toda una lógica de política económica ortodoxa, liberal, tradicional. Sí. Ahora, nosotros no compartimos esa mirada económica. Si la sociedad lo eligió, por supuesto que lo vamos a respetar, pero entendemos que esa transformación va a generar también un reordenamiento hacia adentro del mercado, sobre todo interno. Entonces, planteamos que iba a poner en juego un mercado que nuclea 25.000 empresas. Si todo sale bien, se van a destruir 25.000 empresas porque se van a reordenar las reglas de juego y se crearán nuevas 25.000 pymes en esos nuevos sectores que dicen que van a promover. Entonces, al final del mandato de Javier Milei va a quedar la cosa empatada. No vamos a tener más pymes que las que teníamos hoy, no vamos a tener más trabajadores que lo que teníamos hoy y no vamos a sacar más pobres, más argentinos de la pobreza si no creamos más trabajo genuino. Es una obviedad. No, eso está clarísimo. Entonces, ese es en el escenario más realista, optimista. Donde si el foco va a estar, si se quiere, en el sector privado y no va a haber ningún crecimiento del empleo público, bueno, claramente el desempleo va a aumentar. Claro, vos suponete que planteás achicar el Estado. Entonces planteás, no sé, el 30% del Estado lo voy a achicar, esos trabajadores tienen que ir al sector privado. Vos lo que podés hacer es incentivar políticas de desarrollo productivo privado que generen esa cantidad de nuevos puestos de trabajo. En términos competitivos, ¿no? Porque ¿por qué un empresario pyme tomaría un trabajador más si no le va a reportar o más ventas o más utilidad? Estamos en un mundo capitalista. Entonces vos tenés que generar esas condiciones de incentivo. Bueno, se está planteando achicar el Estado, pero no se está planteando crear N puestos de trabajo más. Y ahí creemos que radica la inconsistencia de fondo de este modelo. En el escenario realista, como te dije, termina empatado Milei. En un escenario pesimista destruimos 25.000 empresas, 25.000 pymes, y después nos va a costar crear esas nuevas empresas. Entonces te quedaste con un agujero en tu programa, ¿no? Tenemos un informe que te invito a que lo veamos y seguimos con la entrevista. Dale. Nosotros tomamos dos medidas. El propio día sábado yo mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento. Es decir, ahora, digamos, como eso se ha depositado, lo que se hace es en el mes que viene, se lo descuenta cuando se hace el pago, con lo cual seguimos con esta tesitura de que acá el ajuste lo pagan todos, en especial la política. La señora Cristina Fernández de Kirchner, para hablar de valentía, primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter. Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los 4 años, logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección. Saluda a usted muy atentamente, Javier Milei. Yo me pregunto, en esa respuesta del presidente de la Nación, yo sigo buscando la explicación de por qué estaba la firma en el decreto, ¿no? Además, al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo despidió? En este momento lo están notificando. ¿A Yacine? Al secretario de Trabajo. Digamos, por este error. Este un error que no debería haber cometido. Porque además, esto fue aclarado en el mes de enero. Bueno, un poco de las últimas medidas y de este lío que se armó con el aumento que se dieron y que cuando se conoció se retrotrajo. En nuestra experiencia, cuando uno ve este tipo de medidas que son incompatibles con el discurso que uno ve las 24 horas todos los días, porque es hasta la verdad, con redes sociales, en los medios de comunicación que son más cercanos a la línea editorial de gobierno, dice una cosa y después en la práctica parte la más real, ¿no? Documentos, decretos públicos un decreto del que está Estado firmado por él Nacional mismo. son incompatibles. Nosotros
decimos que en realidad hay tensiones dentro del propio gobierno. Hay distintas líneas de pensamiento que, bueno, van colisionando en la práctica cotidiana. Algunas emergen hacia afuera del propio gobierno, como este incremento salarial, y que aparte pega mucho en la línea de flotación porque planteó hasta el hartazgo que iba a reducir los ingresos de la casta, hablando por los funcionarios públicos. Pero también, misma situación pasó con la ley bases, volviendo a la temática anterior, que se cayó porque eran tantos los acuerdos que estaban haciendo hacia adentro las negociaciones, las distintas fuerzas que integran La Libertad Avanza, que después terminó una ley desguazada por el propio poder económico, político y judicial, que cada lugar trataba de sacar los artículos que lo iban a perjudicar. Algo que es una práctica cotidiana en la casta o en la política del Congreso, ¿no? Entonces estos errores tienen que ver con, se visibilizan tensiones que existen hoy y pueden retrotraer el salario, pueden echar a un funcionario particular, pero las tensiones están, y fíjate que pone Techina, otro secretario de Trabajo, que es funcional a esa misma línea empresarial, ¿no? Que compone el Ministerio de Trabajo, ¿no? O la Secretaría de Trabajo bajo el área de Petovelo. Sí, a Julio Cordero. Sí. Vos me planteas, bueno, un escenario en el que por este camino van a desaparecer 25.000 pymes. ¿Cómo o qué medidas, qué pueden hacer las pymes para sobrevivir a esta crisis? No, bueno, esta recesión sobre todo, ¿no? Mira, es un problema porque nosotros lo veníamos, ya hace 2 años venimos advirtiendo esto y se lo veníamos advirtiendo también al gobierno anterior. Hay 2 economías, una que es la economía, llamémosla la economía pyme, que tiene como función principal generar trabajo registrado privado y un salario digno que permita a nuestros argentinos disfrutar todos los derechos que la Constitución nos otorga. O sea, vos vas a terminar de estudiar o te profesionalizás, vas a una empresa, trabajás, tenés un salario y vivís tu vida feliz, que es lo que un poco todos anhelamos para nuestra patria, ¿no? Sí. Y después hay una economía más chica, más concentrada, más sofisticada, que tiene que ver con la generación de riqueza, estructuras mucho más productivas, más eficientes, que toman materias primas, las transforman, las exportan al mundo, generan divisas, generan una matriz de impuestos mucho más contundente para la sociedad toda, que son digamos, el capitalismo más de vanguardia, la estructura productiva que hace que la Argentina se ubique en el mundo, que ofrece y qué recibe del mundo como nación productiva, ¿no? Donde se desarrollan tecnologías, donde uno se incorpora al capitalismo de 4.0, bueno, etcétera. Pero vos tenés que hacer que esas 2 economías vayan un poco a la par, porque tienen funciones al final del día importantes. Esta economía competitiva no funciona si no hay un mercado donde primero que los argentinos sean felices y coman 3 comidas por día, donde todos tengan un empleo registrado, donde haya un Estado financiado, inteligente, cosas que escasean, dinámico y profesional, para que nos vaya ubicando a la Argentina en el mapa global de la mejor manera posible. Bueno, ¿qué le vendemos a Brasil y qué le compramos? ¿Cómo nos vamos a relacionar con China y cómo nos vamos a relacionar con Estados Unidos? Entonces, ¿quién invierte acá y por qué invierte acá? Y nosotros lo vamos a dejar invertir. Mirá, se habla de las inversiones privadas, ¿no? Sí. De las 500 empresas más grandes en Argentina, 302 son extranjeras. ¿Cuánto más vamos a favorecer las inversiones privadas? ¿Hasta que las 500 empresas más grandes sean extranjeras todas? ¿Dónde está el desarrollo de este sector productivo que yo te estoy explicando, que tiene que ser de vanguardia, sofisticado y que aporte al erario público? Porque las 302 empresas, por ley de inversiones que se firman entre los tratados bilaterales de los países, no pagan impuestos acá, pagan impuestos allá. En sus países de origen, sí. Y claro, siempre se van si a no llevar se evita la doble imposición. Entonces, son las reglas de juego del capitalismo. Dejémoslo de lado esa discusión. Pero en estas reglas yo creo que Argentina tiene mucho para hacer. Y lo primero que tiene que hacer es fortalecer al empresariado nacional pyme. Si vos planteás un modelo de país que pone en juego 25.000 pymes, que si te va bien, zafás, pero si te va mal, te pegás un tiro en el pie, me parece que hay que reverlo para decir, che, pará,
Lo que está, vamos a tratar de sostenerlo. Pero miren que vamos a otro modelo de país distinto, con otra mirada. No vamos a destruir nada, pero reorientemos el barco. Me parece acá lo que estamos haciendo es que el barco vaya marcha atrás. Bien. Leo, muchísimas gracias por venir. A usted por las pymes. Antes de pasar al siguiente bloque, vamos a ver este informe sobre los sicarios de Rosario. Caminé mucho la ciudad de Rosario y la gente se me acercó con mucho miedo, con angustia. Estamos acorralando a la droga, al narcotráfico, estamos dando una lucha sin cuartel y obviamente nos encontramos ahora con la respuesta. Digo, esto también es bastante natural, pero nosotros no estamos dispuestos a ceder un milímetro, o sea, ellos o nosotros. La provincia de Santa Fe va a poner todo lo que tenga que poner para restituir la paz social. Estamos reforzando con toda nuestra policía y en coordinación con las fuerzas federales la ciudad de Rosario en particular, y estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en esclarecer estos hechos y en llevar a los culpables ante la justicia. Recién hablé con el presidente de la Nación y en 20 días, para seguir este proceso, vamos a venir conjuntamente con el presidente de la Nación. ¿Va Milei a hace Santa Fe? 20 días, 25. Okay. Va a venir a Santa Fe, va a venir a Rosario. A Rosario. Sí. Nosotros dijimos, acá cambia la doctrina de seguridad, acá el que las hace las paga. Digo, acá se terminó con el zafaronismo, donde se victimiza al victimario y a la víctima se la deja a la buena de Dios. No, acá, digamos, se protege a la víctima y se va contra el victimario. Es decir, se acabó el zafaronismo. No hay que retroceder y la provincia de Santa Fe tiene que mantenerse firme para impedir que los delincuentes vuelvan a dominar la cárcel como estaban acostumbrados a hacer. Y ahora vamos a hablar un poquito con Mario Cariño de lo que viene pasando en Rosario. Mario, contame un poco quién era Bruno Busanich, el trabajador de la estación de servicio asesinado por el sicario. Bueno, mira, Bruno era un chico de 25 años, trabajaba en una estación de servicio y bueno, lamentablemente el día sábado, cerca de las 23 horas, sufrió lo que ya es de público conocimiento, que es un asesinato prácticamente. Un par de sicarios se acercaron a la estación de servicio sin mediar ningún tipo de palabra, directamente lo ejecutaron de un disparo en la frente. ¿Sí? Esto no obedece a nada más que los homicidios por sector, como dicen los narcos. Déjame contarte que, mira, lo novedoso de este caso, de este chico Bruno, es que hay algunos elementos que son muy comunes con respecto a este asesinato y con respecto a los otros que fueron los de los dos taxistas y del colectivero. Es que las víctimas nunca fueron robadas. Es decir, los asesinatos ocurrieron solamente como una especie de venganza hacia el gobierno de la provincia de Santa Fe. Naturalmente, porque el gobierno, como decía el informe, no vamos a retroceder. Los narcos tampoco, aparentemente, no quieren retroceder. Sí. Entonces, todo esto se da en un contexto de violencia y el que está sufriendo en todo caso es más la población. Estos elementos comunes son, como te decía, que directamente no hay robo y se dejan mensajes. En algunos se dejan notitas amenazantes, en otros se dejan una zapatilla, con lo cual el asesinato de este chico, el último que ocurrió, en realidad sería el último del sábado, pero siguieron otros antecedentes, otros casos recientemente, como por ejemplo la amenaza en el día de la fecha, que hoy miércoles a la mañana sufrieron distintos servicios de ¿cómo se llama?, de garage, que sufrieron bajo las amenazas de... O sea, están amenazando que siguen los garages privados. Siguen las amenazas en los garages privados. Ahora, bueno, no sé si imagino que esto tiene bastante reserva, pero ¿qué hipótesis están manejando en la Fiscalía? Yo lo escuché a Puyaro decir que, bueno, que en principio ya tienen a los autores materiales de estos delitos identificados, no detenidos, por lo menos hasta ahora. ¿Es correcto esto? Bien. Sí. Han habido muchos procedimientos. Déjame contarte que más o menos hubo más de 30 allanamientos en la última semana, ¿sí? Vinculado con estos últimos 4 casos. Más que nada por el último de este chico, Bruno, sí, hubo 2 detenciones.
Sí. Lo que pasa es que todavía no está muy claro, ¿entendés? Estas dos detenciones son dos pibes de que rondan entre los 17 y 18 años, no se sabe si fueron partícipes, o sea, están individualizados, están identificados. Se secuestró un vehículo, en este caso un vehículo que fue abandonado, un Fiat Duna, pero todavía no están directamente como individualizados y atribuidos como autores o coautores de este homicidio. Claro, o sea, por el momento en la justicia no tienen detenidos a los autores A de los estos delitos. autores responsables no los tienen directamente. Sí, lo que hizo el gobierno, en este caso por intermedio de la Fiscalía, que es la que está impulsando la investigación, es hacer una recompensa de 10 millones de pesos para aquellas personas que aporten datos sobre este último homicidio que estábamos diciendo del señor Bruno. Bien. La escuchamos a Bullrich en conferencia de prensa que hablaba de la aplicación del artículo 41 quinquies de la ley antiterrorismo. Contale un poco, traducirle al castellano a la gente. Bien, ¿De qué sí. se trata eso? Bueno, en realidad lo que habla esa ley es básicamente aumentar el mínimo en un doble y el máximo en un doble la pena. Lo que hace es eso, cuando se produce algún tipo O sea, les duplica las penas. Exactamente, duplica las penas. Si vos tenés un delito de, por ejemplo, de homicidio que va de 8 a 25, lo que va a hacer es duplicar el mínimo de 8 pasa a 16 y el de 25 a 50. Exacto. ¿Sí? Es eso, pero bueno, tiene unos requisitos. Tiene que haber terrorismo o algún tipo de, para que se entienda, apriete por acción o omisión contra un gobierno de turno o un funcionario de turno. Bueno, pero naturalmente, claro, me parece que eso está dado. O sea, las amenazas se dejan y justamente para que tomen estado público, y lo que dicen es que hasta que Puyaro no cambie las condiciones de detención de los capos narcos, van a seguir matando gente, básicamente. Entonces, sí, es correcto. Yo creo que, por lo menos, de entrada parece que sí, que cuadra para el 41 quinquies. En principio parecería que sí, pero bueno, hay que juntar los elementos de prueba. Por ahora, ¿por qué motivo sale la Fiscalía a hacer este procedimiento? Porque necesita prueba. Es decir, Claro. ¿es aplicable el artículo? Sí, es aplicable la ley de antiterrorismo, pero necesitas prueba, ¿entendés? Prueba en este caso, testigos, filmaciones, declaraciones, intervención de teléfonos celulares, escuchas, ¿verdad? Necesita una serie de pruebas como para decir, bueno, esto es un terrorismo porque están atentando contra la seguridad de la nación, la seguridad de la provincia, la seguridad en el caso de los funcionarios públicos que están siendo amenazados. Sí, ahora, me parece que a Rosario le falta algo que es fundamental a la hora de pensar en combatir cualquier tipo de delito, más allá de que el crimen organizado es mucho más complejo. Yo cada vez que veo imágenes, como ponerle la de la estación de servicio, prácticamente no tenés, a diferencia de delitos que se cometen tal vez en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, no tenés, me parece, la infraestructura para hacer el seguimiento de dónde venía esa persona, hacia dónde se fue, que bueno, que justamente favorece poder encontrarlos. Me da la sensación de que en Rosario escasean las cámaras, ¿no? Mirá, déjame decirte algo con respecto a eso. Sí, mira, hay algunas y otras que parece ser que desaparecen, como a veces ocurren acá en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires cuando uno necesita ir a buscar esa cámara. No porque desaparezca, simplemente porque a veces no se graban. Algunas están puestas, colocadas, pero bueno, no suelen a veces grabar la situación. Pero sí, mira, déjame decirte que el gobierno de la provincia de Santa Fe, junto con el gobierno nacional, ya están encaminando una serie de políticas conjuntas para llevar adelante este tipo de investigación y la persecución contra el delito de narcotráfico. Naturalmente hay un apoyo logístico, es de público conocimiento que hace un par de horas el gobierno ya aportó la gendarmería, aportó elementos de inteligencia, móviles, vehículos, helicópteros encima para poder tratar de contrarrestar este avance del narcotráfico que lamentablemente lo están padeciendo los santafesinos y seguramente en cualquier otra provincia del país. Hay dos cuestiones más que me parecen importantes y que quiero que charlemos respecto de lo que se habló en conferencia de prensa. Una tiene que ver con un proyecto de ley para aplicarle a todos los integrantes de la banda criminal las penas y atribuirles todos los delitos, ¿sí? Que es la forma en la que justamente manifestaron que se combatieron las mafias y demás. Y la otra tiene que ver con la intervención de las Fuerzas Armadas, y, digamos, en qué marco legal pueden actuar y cómo ves vos esto, Mario. Claro, naturalmente esto Vamos primero con el tema Fuerzas Armadas, que siempre es sensible porque tenemos un pasado reciente en el cual la intervención de las Fuerzas Armadas claramente no tuvo el mejor de los resultados. Claro, bueno, cuando uno dice Fuerzas Armadas,
se le viene a la cabeza el militar vestido de ropa verde. Y sí, genera una serie de resquemor, una especie de inquietud, porque dice, bueno, ¿para qué están las Fuerzas Armadas? ¿Están para prevenir el delito o para combatir en caso de un ataque exterior, es decir, para la guerra? Son cosas distintas. Sí, claramente la función de las fuerzas de seguridad es combatir el delito y brindar la seguridad interior, y las Fuerzas Armadas, por lo menos, esa es su función principal, es combatir cualquier amenaza exterior. Hasta ahí estamos perfectos. Sí. ¿Hasta dónde es correcto el uso en democracia de las Fuerzas Armadas para combatir el delito? ¿El estado de conmoción interior necesita una declaración de estado de sitio? En realidad no lo necesita, porque ya la Ley de Seguridad Interior lo prevé. De hecho, ya se usó el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero no para combatir el delito, sino simplemente para hacer de tipo ayuda humanitaria. Allá hubo un par de catástrofes, si no me equivoco, en alguna provincia del interior. En las catástrofes está claro, está clarito, van a ayudar pero a la en gente. materia de delito es más complicado, porque vos necesitas modificar una ley, necesitar a los diputados, a los senadores, para que hagan una modificación o crean una especie de tipificación donde las Fuerzas Armadas queden un poquito protegidas, porque desde ya te adelanto que las Fuerzas Armadas, y no salió en ningún lado, le dijeron que no a este tema. El apoyo logístico sí, pero el apoyo físico, militar, en la prevención del delito... O sea, ir a tirotearse a las calles, no. No, en ese sentido, no, porque el militar está preparado tiene un manual de matar, no tiene el manual de prevención. Sí, o sea, claramente. Bueno, cosa totalmente distinta. Es un detalle importante. Sí. Y la otra cuestión es aplicarle justamente está claro, requiere una reforma de nuestra ley penal, requiere pasar por el Congreso. Sí. Pero, ¿vos cómo lo ves? ¿Eso es violatorio de alguna convención internacional o podemos aplicar este sistema en nuestro país también? Con la Ley de Seguridad Interior ya lo están haciendo, de hecho, están abriendo el apoyo. El problema está en el tema del apoyo físico, en la interacción física, en la lucha frente a frente contra el delito. Y sí, y ahí van a necesitar el apoyo del Congreso de la Nación. Pero también tenemos que decir que la República Argentina tiene un montón de tratados internacionales, que es cosa que algunos países del exterior no la tienen, y por eso mismo necesita cuidar estos temas, porque es muy sensible. Acá lo que está en juego también es el derecho a la vida, a la salud, al derecho a transitar libremente. Vos sabés que cuando vos mandás a las Fuerzas Armadas a la calle, no necesariamente... Manejan otros códigos. Otros códigos que no necesariamente van... La ley antimafias, ¿la podemos aplicar acá? Sí, se podría tranquilamente. ¿Por qué no? Por el Congreso de la Nación, todo lo que pase por el Congreso de la Nación se puede aplicar. Lo que no pase por el Congreso de la Nación y sea por decreto, hay que tener mucho cuidado. Bien. Eso es todo. Muy bien, Mario. Muchísimas gracias. Debatimos todas las cuestiones que hay en danza respecto de la situación de Rosario. Esperamos que puedan encontrar una solución rápida y efectiva.